Detrás de la gran exclusiva de un periodista suele haber otra persona que se ha jugado el tipo para desvelar la verdad. Lo que para nosotros es una noticia, para el filtrador puede implicar un delito. Aunque, como tantas veces, ese castigo depende en realidad del poder de tus enemigos. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Periodismo, filtraciones y doble rasero. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que en el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas a la fuerza? ACNUR les ofrece protección y asistencia humanitaria y apoya a Un Tema al Día para poder seguir dando voz a realidades que muchas veces no son visibles en los medios. Hay un fiscal general del Estado imputado, hay una asesora de Moncloa señalada, hay un líder del PSOE en Madrid que ha dimitido por sobreactuar al sentirse en peligro, hay 8 periodistas citados como testigos, también el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un enorme lío institucional, político, jurídico y todo por una pregunta muy sencilla. ¿Quién ha sido? ¿Quién le pasó a los medios de comunicación el documento de confesión del fraude fiscal de la pareja de Ayuso? ¿Quién se atrevió a desmontar con un solo correo la mentira de que él era inocente y todo el escándalo una operación política contra ella? ¿Quién fue el filtrador? En este podcast nos gusta aprovechar los momentos de mucha actualidad para explicar cómo funciona nuestro trabajo de periodistas. Como no tenemos nada que ocultar, bueno sí, la identidad de nuestras fuentes, aprovechamos este caso para hablar de filtraciones, de jueces y de periodismo. Ignacio Escolar, director del diario.es. Hola. Hola, Juanlu. Luego aplicamos la teoría al caso que tiene más actualidad, ¿no? Pero primero expliquemos la teoría. Empecemos definiendo, si te parece, qué se entiende en el mundo de la política, del periodismo, de las empresas, qué se entiende por filtración, que es una palabra que a los periodistas no nos suele gustar mucho porque parece, bueno, pues que a alguien nos ha pasado algo para que lo publiquemos y punto, ¿no? No parece que tengamos mucho mérito ahí. Bueno, en realidad, dicho así, parece que la información lloviese del cielo y no es exactamente así. La información te la pasa siempre una fuente que te lo filtra, claro. Pero esa fuente primero tienes que conseguir que confíe en ti, después tienes que conseguir contrastar esa información. O sea, no es tan sencillo como que las noticias lleguen directamente del aire. Ignacio, pongamos ejemplos de filtraciones que nos hayan llegado al diario.es y que luego, pues, con proceso periodístico se hayan convertido, pues, a lo mejor en noticias que la gente pueda recordar como muy relevantes. Pues un ejemplo histórico, los correos de Blesa, que llegaron a través de una fuente derivada por el partido X, una fuente anónima. De ahí salieron las tarjetas Black, por ejemplo. Salió un correo electrónico donde uno de los secretarios del Consejo de Caja Madrid contaba que los consejeros tenían, además de sus dietas y su sueldo, tenían una tarjeta Black a efectos fiscales. Eso acabó con una condena de cárcel de Rodrigo Rato y de un montón de personas más. Eso fue una filtración. Pero luego hubo un trabajo posterior muy importante, que fue a raíz de toda esa documentación, una redacción entera, la del diario.es, consiguiendo noticias, contrastándolas y publicando solamente aquella información de toda la que teníamos que tenía relevancia informativa. No todo lo que llega a través de ese tipo de fuentes se puede publicar tal cual y nunca lo hacemos de manera crítica. Siempre hay un trabajo periodístico. Esto es importante, ¿no? Porque en España se han llegado a filtrar, a publicar en medios de comunicación informes policiales que en realidad eran falsos, estaban falsificados, salían de la policía, salían de las cloacas policiales y salían con la autorización de altos cargos del ministerio, pero la información era deliberadamente falsa. Esa es una de las claves, porque al final una filtración es un trabajo de inicio, una fuente, un documento es el inicio de una noticia, no el final de una noticia. Porque te puedes encontrar, como en el caso que citabas de las filtraciones que hacía la Policía Patriótica contra Podemos o contra los independentistas, que se trata de información falsa, cuyo destino no sea informar a la sociedad, sino manipularla. Por eso creo que cualquier papel que llegue a una redacción, cualquier información, no es el final de la noticia, sino el principio. A partir de ahí hay que hacer un trabajo de contraste, de comprobación, para que no acabes publicando algo que no va a ser un delito publicar, porque de hecho todos los juicios a los periodistas hacia los que se acusó de publicar la información de la Policía Patriótica fueron absueltos, pero que desde luego es una mala praxis porque has publicado algo que era falso. Esto quizá lo tenemos que explicar un poco mejor, ¿no? Esa protección jurídica de nuestro trabajo, de nuestras fuentes, es tan sagrada que los periodistas tenemos derecho incluso a publicar algo que no es verdad.
Cuando pasó todo este caso de la policía patriótica, los informes falsos, hubo muchas querellas y demandas contra los periódicos y periodistas que publicaron esa información. A pesar de que la información era falsa a todas luces, se libraron porque la justicia entendió que si tú tenías una fuente veraz, habías cumplido con tu trabajo. Yo no estoy de acuerdo, no tanto en la parte penal, que ahí no voy a opinar, pero sí en la parte deontológica. Tú tienes la obligación de contrastar la información y no vale con decir me la ha dicho menganito y ya con eso me libro de cualquier consecuencia judicial. Creo que es una mala praxis en cualquier caso. Pero es verdad que a efectos judiciales normalmente, porque hay jurisprudencia para todos los colores, para todos los casos, y no siempre suele ser igual en función del medio que la aplique, normalmente los juzgados consideran que si tú has contrastado esa información y esa información venía de una fuente fiable, tú no tienes más responsabilidad. Y por tanto, la cuenta en Suiza de Trías, que no existió nunca, o la cuenta en Granadinas de Pablo Iglesias, todo eso acabó con absoluciones para la prensa. La justicia consideró que no había delito porque los periódicos pudieron acreditar que la fuente que les proporcionó esa información era una fuente fiable, que existía ese papel, que había llegado de algún sitio, que no se lo habían encontrado tirado por el suelo o lo habían fabricado en la redacción. El problema es que esto al final permite que alguien que es en teoría una fuente fiable como es la policía en este caso, se puede inventar documentación falsa y conseguir el objetivo, que no es tanto que se encuentre una prueba real de un delito, sino generar una calumnia de manera impune contra una persona a la que en aquel momento el Partido Popular quería ver fuera de la política. Bueno, teniendo los conceptos básicos ya sobre la mesa, volvamos a la actualidad. Recordemos, repaso rápido. La pareja de Ayuso comete fraude fiscal. De los beneficios irregulares de ese fraude también disfruta Ayuso y el diario.es lo publica. La propia Ayuso dice que todo eso es mentira, que su novio es inocente y que ella es una víctima. El jefe de gabinete de Ayuso dice que en realidad es toda una conspiración de Hacienda y que de hecho la Fiscalía le había ofrecido un acuerdo al novio de Ayuso para no tener que llegar a juicio. A determinados medios, además, les pasa parte de los correos con Fiscalía para demostrar esa teoría. Y ahí pasan dos cosas. La Fiscalía hace una nota de prensa para desmentirle. Dicen, nosotros no hemos ofrecido nada, fue el novio de Ayuso el que se ofreció a pactar. Y dos, aparece en varios medios de comunicación el correo de la discordia, la confesión que había hecho 2 meses antes la pareja de Ayuso y que demostraba que el fraude fiscal era cierto, él lo confesaba y que por tanto Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez habían mentido. Con eso, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, activa una operación contra el fiscal general del Estado, al que acusa de haberlo filtrado todo. Y el Tribunal Supremo imputa como presunto filtrador al fiscal general del Estado. Ignacio, más o menos faltan cosas, pero este es el resumen de la situación. ¿Qué tiene de especial esta filtración? Aquí la clave está en que toda la investigación judicial se ha dirigido desde el primer momento contra el fiscal general del Estado. Lo perverso de esta investigación son dos cosas. Primero, que este tipo de situaciones, que los medios publiquemos información que sale de los tribunales o que tenía algún tipo de reserva por parte de la administración, se produce en España de manera cotidiana, en todos los periódicos. Y solo muy ocasionalmente, como en este caso, se investiga. Es como si tuvieses un campo de fútbol donde se juega de una manera y de repente alguien dice, no, esto es penalti. Y dices, pero ¿por qué es penalti ahora y no las 300 veces anteriores? ¿Por qué nadie investigó, por ejemplo, cuando se filtró la declaración de la renta de Monedero? Por poner un ejemplo concreto. Durante la época del gobierno del Partido Popular. Pues esa es la primera trampa. Pero es que la segunda es que se considera que es el fiscal general del Estado el principal sospechoso, o prácticamente el único, porque solamente están ahí por ahora 2 imputados, él y una fiscal provincial de Madrid. Cuando ese correo electrónico accedieron a él, pues casi un centenar de personas solo en la Fiscalía. Y además, cuando la primera información que se publica sobre esos correos, la primera filtración que aparece sobre esos correos, el filtrador ha confesado, es Miguel Ángel Rodríguez, que se lo mandó a un montón de periodistas y en un WhatsApp que hemos publicado en el diario.es, y fue él el que filtró una parte de esa comunicación entre la Fiscalía y un abogado, pero solo aquella que daba a entender una información que era falsa, que era que la Fiscalía era quien ofrecía el acuerdo y no el abogado de González Amador quien la pedía. Hay otra clave en esta historia, ¿no? Al que se acusa de filtrar es a la Fiscalía, más concretamente al fiscal general del Estado, que es una autoridad delicada, con mucha información delicada sobre muchos procesos judiciales importantes. ¿Qué implica que haya sido imputado el fiscal general y en qué consiste la investigación contra él? Como el Supremo considera que el fiscal es el principal sospechoso, ha llegado a él como si fuese un narcotraficante prácticamente. Se presentó en su despacho en un auto muy detallado, donde decían que había que incautar todo. Se llevaron los ordenadores
el teléfono móvil, el iPad, el portátil, enteros, todo, absolutamente todo, cuentan en la Fiscalía que han incautado hasta correos electrónicos de Conde Pumpido, del fiscal general del Estado del año Catapún. Es decir, que se llevaron tanto, que se llevaron cosas que ni siquiera eran de él. Se volcó todo en un disco duro y se llevó todo eso al Supremo y está todavía pendiente que de esa información tan brutal se saque parte de las piezas y lo que se va a investigar ahora. El Supremo primero ordenó que fuesen los últimos 8 meses de comunicaciones, que es una barbaridad, sobre todo para delimitar qué ocurrió en unos días de marzo. Después de que hubiera un recurso presentado, que según conté en el diario.es iba a perder, el juez del Supremo, Ángel Hurtado, decidió que solo iba a investigar una semana, lo que ocurrió unos días antes y el día después de que se filtrara esa información dentro de las comunicaciones del fiscal general del Estado. Pero al final lo que estamos viendo es que ante un tema que casi nunca se investiga, se dirige todos los cañones contra una única persona de manera desmesurada y no contra todas las personas. El Supremo ha ido directamente a por el fiscal general del Estado de una manera muy desmedida y lo ha hecho en unos términos que no se han visto jamás en España. Nadie se le ocurrió, por ejemplo, entrar en el despacho de Montoro a llevarse todos los ordenadores y comunicaciones cuando se filtraban las declaraciones de la renta de Monedero, de Esperanza Aguirre o de un montón de periodistas incluso. Quizá la paradoja, el doble rasero más evidente en este caso, es que el contenido del móvil del fiscal general del Estado, ese contenido que fue requisado por el juez para averiguar si él fue el filtrador, ese contenido ha sido filtrado. Hemos visto en portada de algunos medios de comunicación, los mismos medios que consideran un escándalo la filtración del correo de la pareja de Ayuso, pantallazos del móvil del fiscal general hablando con su equipo, Ignacio. Sí, han salido, en el propio investigación del Supremo han acabado apareciendo en los medios pantallazos de conversaciones de WhatsApp del fiscal general del Estado con personas que no están ni siquiera imputadas, es decir, con personas que tienen el mismo derecho que cualquier ciudadano al secreto de sus comunicaciones. Se da además el añadido de que el propio juez del Supremo que lleva el caso, Ángel Hurtado, cuando dio traslado de toda esta documentación, expresamente en el auto puso que era ilegal filtrarlo y no pasó ni media hora para que se filtrara a los medios de comunicación. Lo anómalo es que si el Supremo tiene una mínima coherencia, lo lógico es, si consideramos que este delito es tan grave, lo será siempre, no solamente cuando sirve para llevarse por delante a uno de las pocas personas en el mundo de la justicia, el fiscal general del Estado, que no está controlado por la derecha. Lo más surrealista de la situación es que el Supremo está abriendo una investigación por filtraciones y cada día en esa investigación se filtran documentos en la prensa. Es verdad que no tiene la misma gravedad si la filtración se produce desde un funcionario que si se produce desde una de las partes que están en la causa. Es decir, no es la misma gravedad, aunque sigue siendo algo ilegal, si lo filtra el abogado de González Amador, por poner un ejemplo muy evidente, que si lo filtra un funcionario público, alguien de Hacienda, alguien de la Fiscalía. Pero es que en el caso del Supremo, el origen de lo que estamos publicando tampoco sabemos cuál es. Estamos dando por hecho que viene de un sitio, pero no lo tenemos con certeza. No se sabe quién es, nunca se sabe quién es la persona que filtra. Esto lleva a que en la práctica es muy inusual que se investigue cualquier tipo de filtración. Ignacio, el juez ha citado a 8 periodistas como testigos de toda esta investigación sobre quién pudo estar detrás de la filtración del correo, y entre esos 8 periodistas citados como testigos hay 2 compañeros del diario.es. Así es. Y supongo que el juez les preguntará directamente, ¿no? ¿A usted quién le filtra este correo? ¿Qué pueden hacer ellos? ¿Qué pueden responder? Pues yo creo que todos los periodistas que estamos en esa situación normalmente recurrimos a lo mismo, que es nuestro derecho constitucional a no revelar nuestras fuentes. A mí me ha pasado varias veces, por ejemplo, cuando tuvimos que declarar como querellados por un delito de revelación de secretos, tanto Raquel Ejerique como yo, por el caso del máster de Cifuentes. Según la acusación, alguien había cometido un delito porque habíamos publicado un documento que estaba protegido y que no se podía publicar, que eran las notas manipuladas de Cristina Cifuentes. Y hubo una investigación penal contra nosotros también, ¿no? Nosotros lo que declaramos fue que estábamos protegidos por el derecho constitucional al secreto profesional, a no revelar nuestras fuentes, que es un derecho, te diría que democrático, que está en todos los sistemas jurídicos de todos los países democráticos, que consiste en que tú no puedes preguntar a Woodward quién era la garganta profunda del Watergate, porque él tiene el derecho a no revelar quién era la fuente, la persona que le pasó esa información. Yo diría que además del derecho tiene la obligación de proteger a esa persona, ¿no? Porque en muchos casos las personas que nos pasan información o que nos hacen llegar información, cuando lo hacen, están cometiendo un presunto delito, porque la ley no nos castiga a nosotros por publicar información filtrada, pero sí puede castigar a los funcionarios que proporcionen esa información a los periódicos.
Y ese dilema, esa hipocresía del sistema, no tiene remedio. Quiero decir, es paradójico que la ley nos proteja a nosotros por desvelar información que es relevante, que es veraz, que es útil para la democracia, para la fiscalización del poder. Bueno, eso lo protege, pero la persona que nos pasa esa información tan importante puede ser condenada por revelación de secretos. ¿No hay un debate jurídico ahí? Es un debate jurídico interesante porque en algunos casos yo creo que los funcionarios, más que la prohibición, deberían tener la obligación de contar según qué cosas. Vuelvo a un ejemplo ya en la historia que me parece interesante, el caso de Cifuentes. Las notas de un particular son un secreto. Me parece bien que sean así. La manipulación de unas notas no debería ser un secreto, es un delito. Porque estamos hablando de alguien que entra en el sistema informático para cambiar las notas y modificarlas de una persona que nunca se examinó, ponerla a un notable. Eso no debería pasar. Y contar eso que no debería haber pasado tendría que ser una obligación, no un presunto delito. Esto se arreglaría probablemente desarrollando la protección a los delatores o a los colaboradores con la justicia, que son imprescindibles en muchísimos casos. Yo creo que aquellos funcionarios que denuncian un dato reservado y privado están cometiendo una ilegalidad, pero aquellos que ayudan a esclarecer un asunto tan grave, o por poner un ejemplo, una corrupción, aunque se estén jugando el tipo, deberían tener una protección, no un castigo. Ignacio Escolar, director del diario.es, muchas gracias. Gracias a ti. Y antes de marcharnos, en el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas que han tenido que huir a causa de la guerra, la violencia y la persecución, el equivalente a la población de Japón. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está presente en 137 países, ofreciéndoles asistencia y protección a estos millones de personas que lo han dejado todo atrás. Tú también puedes colaborar en conlosrefugiados.com. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.